Luis, muchísimas gracias por acceder a la entrevista y por abrirnos tu historia de vida, ¿no? Bueno, yo te agradezco un montón. Para mí fue una sorpresa grandísima. ¿Verdad? Lo que nos gustaría saber es cómo llegaste al peronismo, cómo te entró el peronismo al corazón. Yo te voy a explicar de mi niñez, empezando. Mi niñez, mi adolescencia y el inicio de mi juventud. Digamos, desde mi uso de razón, que debe ser... aparentemente yo tengo recuerdos ya del 55, de la Revolución Libertadora, porque al poquito tiempo fue el cumpleaños de 15 años de mi hermana. Yo estaba en primer grado, se llamaba primero inferior en esa época. Y prácticamente hasta que me fui a estudiar, y parte de mi estudio universitario, yo viví bajo regímenes militares. Tengo muy breve recuerdo del gobierno del doctor Frondizi, gobernador Domeniconi, el pibe Domeniconi en San Luis, y después del corto tiempo del doctor Arturo Ilia y Santiago Beso en San Luis. Después fueron todas intervenciones militares o intervenciones de civiles mandados por los militares que no eran de San Luis. Yo vengo de una familia que tenía no tenía actividad política, ni mi mamá ni mi papá. Mi mamá era inspectora de escuela, mi papá un tecnológico que en aquella época trabajó para la Municipalidad de San Luis y después para lo que se llamaba la usina, que vendría después de muchos cambios a hacer lo que hoy es Edesal. Un pionero, mi viejo, un pionero. Los que saben y lo conocieron saben que fue un pionero. Pensá que mi papá hizo la primera radio que se escuchó en San Luis para escuchar la pelea Firpo Dempsey y la puso donde hoy es un supermercado importante, que era el Club Social, que un intendente de Proceso lo volteó, que era un edificio fantástico, era un edificio barroco italiano divino. Bueno, mi papá hizo escuchar por primera vez radio ahí en el año 23. Así que de ahí me viene toda mi afición a la tecnología. Lo traes en la sangre, en el ADN. Sí, lo traigo así. Pero yo tuve 3 hitos, fíjate qué interesante, 3 hitos. Cuando yo era chico tuve un pequeño accidente y me llevaron al hospital. El hospital en ese momento era post-55. El hospital en ese momento era el hoy edificio de elite del Instituto Tecnológico en la avenida La Finur, casi Junín. Claro. Ahí estaba el hospital, un edificio viejo. Y tengo la sensación de una cosa horrible, más allá del drama de estar accidentado, era una cosa horrible. Y me acordaba cuando veníamos de la zona de lo que en esa época se llamaba San Roque, que hoy es Juan Acoslay, que pasamos antes del ejército frente a un edificio espectacular, que era el hoy hospital de San Luis, que no lo hacían funcionar porque lo había hecho el general Perón. Y me quedó eso. ¿Cómo puede ser que tremendo hospital no funcione? Y yo haya tenido que ir a ese hospital que era de terror. Claro. Un hito. Segundo hito. Yo fui a la escuela normal, lo que hoy es la mixta, todo mi primario y todo mi secundario. Es más, durante el secundario, mi escuela tenía un año más de secundario porque nosotros recibíamos doble título. Éramos maestros y bachiller. Pero durante 5 años, 6 años tenía el secundario en esa época de la escuela normal Juan Pascual Pringle,
Pero de primero a quinto, a la noche, también en el mismo edificio, fui a una escuela de dibujo y me recibí de dibujante técnico y de maestro de dibujo. Así que tenía doble escuela. O sea que iba 2 veces al día a ese edificio. Y un día me enteré que ese edificio lo había hecho el general Perón. Es más, la Universidad Nacional de Cuyo, el antecedente de la hoy Universidad Nacional de San Luis, sí, la trajo Perón a San Luis. Es más, la trajo el general Vaca, secretario de guerra del general Perón, puntano. La trajo acá a San Luis. Es más, trajo la Facultad de Física, el Instituto Balseiro de Energía Atómica, generado en la época de Perón, dependía de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Facultad de Físico-Química de San Luis. No te Mirá el nivel que tenía, hecho en la época de Perón. Y yo viví la sociedad que proscribía a Perón. Claro, no se podía hablar, no se podía tener hablar. nada. Prohibido hablar de Perón, prohibido hablar de Perón, prohibido, prohibido, prohibido. Y yo veía que las cosas más importantes de San Luis estaban hechas en el gobierno de Perón, con mi niñez. Y decía, pero ¿cómo puede ser que nieguen a este señor? Y el tercer hito, no voy a decir el nombre del profesor, pero sí voy a decir el nombre de la víctima. Ajá. Estábamos en la escuela normal, en la clase de educación democrática, gobierno militar. Estábamos en gobierno militar, paradójicamente educación democrática en gobierno educación militar. Democrática en el... No voy a decir el nombre del profesor. Y yo tenía de compañero desde primer grado hasta y nos recibimos juntos, muchos fuimos, a un gran amigo que sigue siendo un gran amigo mío, que es Huguito Franco, César Hugo Franco, de familia peronista de raíz, sobrino de Siribaldo Franco, un gran dirigente del Partido Justicialista. Su papá, también un dirigente justicialista, proscripto totalmente. Y él luego lleva en su corazón, en su sangre, el peronismo. Y ese profesor de educación democrática en gobierno militar empezó a hablar barbaridades del general Perón y a hablar mal de los que fueron peronistas. Entonces el Hugo se paró y se sintió muy mal y se lo hizo saber al profesor. Se lo hizo saber. ¿Por qué esa proscripción? ¿Por qué ese tratamiento? Esa especie de ninguneo a esta situación. Y este hombre no solo que lo trató muy mal, sino que lo aplazó y lo mandó a rendir. No importa quién fue el profesor. Pero estos eran los hechos que yo vivía y esos 3 hitos me hacían pensar muchísimo, muchísimo. De todas maneras, no teníamos vida política. Repito, tengo esos 2 hitos muy cortitos, Frondizi y Lía. Y en el caso de San Luis, el doctor Domeniconi y después Santiago Beso. Sí. Y se acabó la democracia. Bueno, terminamos la escuela en el año 68. Como tenía un año más, a mí se me ocurrió antes de irme a estudiar, que yo pensaba irme a estudiar a Córdoba. Mi familia había dicho, te vas a estudiar a Córdoba. Siempre dije que iba a estudiar ingeniería electrónica. Ya voy a contar qué me pasó con todo esto. Me iba a ir a estudiar a Córdoba. Siempre pensábamos que iba a estudiar a Córdoba. Pero para que no me cortase la carrera, el servicio militar, que en esa época era obligatorio, apareció la chance de que yo podía pedir un año adelantado el servicio militar. Yo tenía 19 años, normalmente se recibían de 18, pero claro, nosotros como hacíamos un año más nos recibíamos de 19. En ese tiempo la colimba se hacía a los 20 y pedí el servicio militar, cumplía algunas reglas de ejercicios de tiro y qué sé yo, ahí en el tiro federal, y pedí el servicio militar un año antes. Yo soy clase 49, nací en el año 49. A decir de mis amigos, somos los búfalos según el horóscopo chino. Pero la hice con la clase 48, porque pedí un servicio militar un año antes, ¿no? ¿Y qué año fue? 69. Y estando en el ejército, en mayo del 69, se produjo el Cordobazo. Claro.
San Luis, tosco a la cabeza. digamos el ejército de San Luis, el asentamiento militar de San Luis dependía del tercer cuerpo de ejército. Y pasamos momentos muy duros, muy feos, por la dependencia, por la situación, porque había toda una especie de violencia moral y física con respecto a que atacaban los cuarteles y a la situación de la izquierda y de las manifestaciones populares que no iban llenando la... Claro, y de los que les decían comunistas claro, también. El comunismo, bueno, era palabra prohibida, el comunismo era una palabra prohibida. Y eso me hizo pensar y la verdad que me dio miedo, no lo niego, me dio miedo de irme a Córdoba. Me dio miedo de ir a Córdoba. Y ahí fue que decidí irme a estudiar a Buenos Aires. Que después me pareció una ventaja. Resulta que en la Universidad de Buenos Aires, que el ingreso duraba un año, y había que hacerlo, o sea que tenía un año más la carrera. La fantástica Escuela Normal Juan Pascual Pringles, dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo, creada por el general Perón, tenía un convenio con la Universidad Nacional de Buenos Aires y los alumnos de esa escuela, al igual que el Colegio Nacional Buenos Aires y el otro colegio que depende de la Universidad Nacional de Buenos Aires, que es el Pellegrini, sí, entrábamos sin ingreso. O sea que me vino al pelo. Bueno, conclusión, me fui a estudiar a Buenos Aires.